Capítulo 6. Anécdotas de un trompadachín. El 30 de octubre de 1994, Álvaro Uribe fue elegido como gobernador de Antioquia en medio de un escándalo. En el curso de pocos meses había hecho una campaña fulgurante, en la cual, como representante de la nueva política, desafió el poder onimodo de los grandes caciques regionales, Bernardo Guerra Serna, liberal, y Fabio Valencia Cose, conservador. Pero en el momento de la elección mostró y con creces las mismas viejas mañas de sus rivales. A la manera del Partido Comunista, donde el secretario de Juventudes tiene por lo general más de 70 años, con sus 42 años cumplidos, Uribe era un joven que se enfrentaba a los vicios de la política tradicional. Llamado para los más altos designios, senador estrella en la pasada legislatura, candidato a cualquier ministerio, Uribe resolvió regresar a la arena electoral y recorrió el departamento planteando alternativas. A quienes le preguntaban por qué había preferido esa opción, dejando de lado el nuevo presidente de la República, Ernesto Samper, su jefe político por muchos años, les contestaba invariablemente que el gobernador de Antioquia era un funcionario con mayor poder que cualquier ministro. Antioquia, en ese entonces, tenía un presupuesto de más de 450.000 millones de pesos, una nómina de 8.000 empleados y una sólida economía. El gobernador sería el encargado de sacar adelante a una de las regiones más productivas y a la vez más conflictivas del país. La campaña no había sido fácil. El apoyo del candidato a la administración conservadora de Juan Gómez Martínez y de Luis Alfredo Ramos le había quitado el respaldo de los sectores tradicionales de su partido, agrupados en torno al viejo zorro político regional Bernardo Guerra. Durante años, Uribe formó parte de las toldas electorales de este hombre elemental que no hacía política sino mecánica. Como representante suyo, llegó a la jefatura de bienes de las empresas públicas, a la Secretaría General del Ministerio de Trabajo, a la Dirección de la Aeronáutica Civil y a la Alcaldía de Medellín. Luego lo usó como trampolín para llegar al Consejo de su ciudad y al Senado de la República. Sin embargo, en un determinado momento, cuando el clientelismo parecía agotarse, le dio la espalda a su mentor electoral y abrió toldo aparte. Muchos pensaron que era un suicidio, pero no. No solo Antioquia, sino el país entero estaban hasta aquí de los caciques y de sus rifas de neveras y de sus sancochos sabatinos, de manera que la propuesta de Uribe se vio como una salida. A la cabeza de la nueva política y de una lista disidente, Uribe obtuvo en 1985 39.000 votos para el Consejo de Medellín. En 1990 consiguió una de las votaciones más altas para el Senado, 90.000. Y en 1992, cuando comenzó la circunscripción nacional, logró 65.000. Con esas cifras, a su haber, se convirtió en una real alternativa frente a Guerra Serna, cuando el Congreso fue revocado. Uribe decidió cambiar radicalmente su imagen de amigo de las triquiñuelas y de los saraos. En enero de 1991, viajó a Harvard a estudiar un posgrado. Según el tiempo de su paso de un año por la universidad, le quedaron las ganas de aplicar los modelos de eficiencia del sector privado y la influencia de su maestro Robert Fisher, eminencia gris en materia de negociación y uno de los intermediarios en el proceso de paz salvadoreño. Al volver al Senado, lo hizo como un nuevo tecnócrata, capaz de enfrentar los grandes retos teóricos. Años después fijaría en una entrevista las condiciones ideales del congresista y del Congreso. Este último, según él, debería ser bicameral, pero más pequeño, y tendría que estar integrado por personas honradas, dedicadas y estudiosas que buscarán profundizar el compromiso ético y moral que le recuperará la credibilidad a la institución. En esta legislatura fue ponente principal de uno de los grandes proyectos de la década, la Ley 100 de Seguridad Social. La prensa se quedó boquiabierta. Qué juventud y qué capacidades las suyas. Ni su juventud, ni su corta estatura, ni su cara de niño han sido impedimento para que Uribe logre lo que se propone, escribió Semana. A pesar de lo mucho que le han rendido hasta ahora, su carrera está lejos de terminar. Pero su tarea legislativa no fue aceptada por todos. Lo cierto es que las leyes que él defendió, la 71 de 1988 o reforma pensional, la 50 de 1990 o reforma laboral y la ley 100 de 1993 o sistema de seguridad social, fueron una herramienta importante dentro de la concentración financiera del capital. Con base en la ley 71, que aumentó la edad y el tiempo de jubilación de millones de colombianos, los grandes grupos económicos se apoderaron de los fondos privados de pensiones y de cesantías, que en 1995 sumaban 708.000 millones de pesos y los convirtieron en vehículos de especulación financiera. A su turno, la Ley 50 ajustó la legislación laboral al modelo neoliberal y convirtió a los trabajadores en una mercancía sujeta a las leyes del mercado.
El propósito enunciado por el ponente, activar el empleo, se derrumbó en la dura realidad. Hoy el empleo y subempleo sumados llegan en Colombia al 52%, una de las peores cifras de América Latina. La Ley 50 acabó con la estabilidad laboral de los trabajadores, eliminó el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos, criminalizó la propuesta popular, creó el empleo temporal y organizó los fondos de pensiones que pasaron las cesantías de los trabajadores a los grandes monopolios y provocaron la quiebra del seguro social, un patrimonio de todos. Y por último, la Ley 100 convirtió la salud en un negocio rentable y especulativo que acabó con la posibilidad de que los estratos más necesitados del país tuvieran acceso a ese servicio esencial. Decenas de hospitales, algunos de ellos fundados hacía más de 100 años, debieron cerrar sus puertas. La cobertura de la seguridad social que se logró a través de la Ley 100 fue mínima, con la expectativa de que algún día se extendería a todo el mundo. 2 o 3 generaciones de colombianos morirían en el inmediato futuro sin ninguna asistencia médica. Sin embargo, Uribe salió del Congreso con una impresionante aureola de eficacia. Sus compañeros de bancada lo eligieron como el mejor senador y los medios lo calificaron de senador estrella, todo lo cual le permitió aspirar a un ministerio de primera línea en el gobierno de Ernesto Samper. Desde siempre, Uribe fue uno de los más firmes aliados del cuestionado expresidente. El 14 de febrero de 1987, cuando era apenas un senador primíparo que formaba parte del movimiento de democratización liberal, declaró en El Colombiano que Samper era la garantía de un rompimiento generacional. En una reunión larga y provechosa, el directorio del sector democrático adoptó la posición de apoyar la línea ideológica coordinada por el doctor Ernesto Samper Pizano. Se observa que allí existe la gran posibilidad de una ruptura generacional, la gran posibilidad de romper la fila india con un programa de avanzada muy interesante para el país. Desde luego se están buscando con otros sectores del liberalismo acuerdos hacia un bloque regional con las miras a la Comisión Política Central. Para muchos, el samperismo de Uribe pertenece a la reserva del sumario, pero lo cierto es que Uribe estuvo estrechamente vinculado al Poder Popular, el grupo con el que su jefe político aspiró en 1990 a la candidatura presidencial, y con el aval de este movimiento llegó no solo al Consejo de Medellín, sino en 3 ocasiones distintas al Senado de la República. La primera en 1986, la segunda en 1990, mandato que fue revocado, y la tercera después de la Asamblea Nacional Constituyente para una corta legislatura de 2 años. Uribe Vélez dijo semana en plena crisis política, el 15/10 del 96, formó equipo con Ernesto Samper y siempre lo respaldó en las consultas liberales. Incluso cuando Luis Carlos Galán le propuso unirse a su movimiento, rehusó hacerlo por lealtad con Samper. Se distanciaron, sin embargo, en la campaña presidencial de 1994, cuando el candidato se abstuvo de apoyar la Ley 100. En una manifestación en Bello, fue sometido al desaire de tener que escuchar en la tarima al lado del candidato toda clase de críticas a su proyecto sin que le dieran acceso al micrófono para defenderlo. Aunque no tuvo lugar un rompimiento público con su jefe, la relación se enfrió. Ahora, durante el proceso 8000, ha sido criticado por algunos sectores en Antioquia por su discreción en la crisis política. Él se defiende asegurando que su obligación como gobernador es obrar ante todo por el bien del departamento, y eso es lo que está haciendo. Esta es la versión para el público que, como siempre, tiene visos de realidad, pero hay algo más detrás de las bambalinas. Cuando las sesiones del Congreso de 1994 estaban por terminar, Samper, en ese momento presidente electo, le insinuó que le gustaría sancionar la Ley de Seguridad Social, en la que su grupo había trabajado con dedicación y entusiasmo, pero el ponente, Uribe, se negó a dilatar los debates de tal manera que la discusión final solo pudiera darse en el siguiente periodo. La ley fue sancionada con premura por César Gaviria, antagonista de Samper, sin pensar que a la larga se convertiría en uno de sus grandes lastres políticos. Ernesto Samper siempre tuvo a Uribe como uno de sus más fieles amigos. Como lo dice Semana, a lo largo del proceso 8000, que estuvo a punto de acabar con el régimen y con el país, Uribe lo acompañó sin sombra de duda. En las visitas que el mandatario hizo a Antioquia, se les vio siempre juntos, como partícipes de un mismo proyecto. Claro está que Horacio Serpa, el ministro del Interior, estuvo aún más cerca por razón de su cargo, pero el prestigioso gobernador de Antioquia no le negó nunca su concurso y sustentó siempre, en público y en privado, la ortodoxa versión samperista sobre la honestidad con que se habían manejado los asuntos financieros. De esa manera, Uribe Vélez, quien había recibido el apoyo económico de César Villegas y de otros individuos de similar y peor catadura, no planteó jamás ninguna duda en torno a la presencia de dineros calientes en la política.
Por eso, tal vez, Uribe se sintió a gusto como el intérprete de la política del régimen en Antioquia y respaldó con entusiasmo las directrices sobre seguridad que dio Fernando Botero, en ese entonces ministro de Defensa. Botero fue el autor intelectual de la segunda y definitiva etapa de las Convivir, y Uribe Vélez su ejecutor y más decidido partidario. Esa comunión de intereses no se rompió siquiera después de que Botero resultó gravemente implicado en el ingreso de dineros de la mafia a la campaña. Aunque la justicia demostró que los fondos del cartel de Cali, que él decía haber solicitado por intermedio de Santiago Samper, se habían desviado hacia sus cuentas personales en el exterior, Uribe siguió viéndolo como su mentor y amigo. Tanto así que Botero trató de actuar como su asesor en temas cruciales de la campaña e inclusive se reunió con él durante la más reciente visita que hizo el candidato a Ciudad de México, en donde vive el exministro. Si Uribe triunfara en su carrera presidencial, es posible que la reivindicación de Botero, en veremos por nuevos y complejos procesos judiciales, llegue en un determinado momento a ser completa. Así, la hipotética sucesión de Uribe en el 2006 como presidente de la República tendría 3 competidores liberales: Fernando Botero Sea, libre ya de toda atadura penal, Enrique Peñalosa Londoño y Juan Manuel Santos Calderón. Claro está que todos estos cálculos a la postre resultan ridículos. En febrero de 1997, Semana veía el proceso electoral bajo una óptica muy particular, la de su feroz antisamperismo. Leer el artículo hoy es apenas 5 años después una curiosidad arqueológica. En la actualidad, decía el artículo, hay 6 precandidatos liberales: Horacio Serpa, Alfonso Valdivieso y Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, Álvaro Uribe Vélez y Vargas Lleras. De estos, solamente 3 están contemplando la posibilidad de participar en la consulta popular: Horacio Serpa, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Los otros la descartan. Como Serpa, despierta muchas resistencias, las fuerzas antiserpistas aglutinadas alrededor de un antiserpa le garantizan a cualquier candidato una votación muy respetable y un puesto fijo en la fila india del partido para el 2022. Álvaro Uribe, quien está a punto de retirarse de la gobernación de Antioquia, se le medirá a la consulta popular. Según una encuesta realizada por Semana, el mano a mano Horacio Serpa Álvaro Uribe arrojaría hoy un resultado de 56 a 27% a favor de Serpa, quien aparece en la encuesta con un 37.7% en el primer lugar. Lo sigue muy lejos un pelotón de 4 integrantes en su orden por Andrés Pastrana con 13.5%, Noemí Sanín con 12.9%, Alfonso Valdivieso con 11.8% y Juan Manuel Santos con 10.1%. Rezagados en otro pelotón aparecen más tarde Humberto de la Calle con 5.4% y Carlos Lleras con 4.6%. La conclusión de lo anterior es que Serpa prácticamente triplica a quien le sigue, que es Andrés Pastrana. Los 4 nombres que lo siguen tienen cifras tan cercanas los unos a los otros que el margen de error no permite llegar a conclusiones definitivas sobre quién llegará a la segunda vuelta a la par con Serpa. Horacio Serpa tendría 51% contra 26% de Pastrana. Si algo han demostrado las encuestas en los últimos 2 años es que todo puede cambiar de un momento a otro y que nada está definido a estas alturas. Al iniciarse el gobierno, la camiseta amarilla la tenía Noemí Sanín, posteriormente el portador fue Antanas Mocos, hasta hace poco era Alfonso Valdivieso y en este momento parece ser Horacio Serpa. Horacio Serpa es el más vigoroso defensor de Samper, corrió desde siempre con el San Benito de haber sido su escudero, término que en los círculos de sus malquerientes se lee como cómplice. Sin embargo, Uribe Vélez no estuvo mucho más lejos de todo ese tejemaneje. Si el poderoso gobernador de Antioquia hubiera dicho una sola palabra en contra del mandatario, es posible que la presidencia de Samper se hubiera derrumbado, pero él prefirió guardar discreto silencio, un silencio que convirtió en apoyo efectivo y que mostró con lealtad cuando, en 1998, al terminar su gestión, fue el director de la campaña de Serpa. Ese gesto, regresar de Oxford para vincularse a una nueva aventura incierta, le valió el agradecimiento de los círculos cercanos al gobierno. Samper considera que, con Uribe en la Casa de Nariño, la política económica que él puso en marcha, destrozada por Pastrana y su equipo, volverá por sus fueros. Aunque Serpa se aproxima más a sus tesis sociales, Uribe participa de su visión de la economía, de manera que no le es indiferente un eventual triunfo de su discípulo. Como se dice coloquialmente en Colombia, gane quien gane, Samper cae parado. Pero toda esa historia menuda tiene antecedentes: en la alcaldía de Medellín, en el Senado, en la gobernación de Antioquia.
en la alcaldía, donde a raíz del escándalo del viaje en helicóptero de la mafia duró apenas 4 meses. Uribe se mostró como un intérprete local de las grandes políticas del gobierno, saltándose a la Bartola al gobernador Álvaro Villegas Moreno. En el informe que presentó el 4 de diciembre al Consejo de la Ciudad, pocos días antes de su renuncia, Uribe señaló que en Medellín él había creado instrumentos de apoyo a los programas del gobierno nacional. Punto por punto habló de su programa de casas sin cuota inicial. La administración entregará en los próximos días las primeras casas sin cuota inicial construidas por Corvide. De su reforma tributaria de bolsillo, pasamos de 22.000 a 40.000 matriculados en industria y comercio. De la descentralización, solicitud de cesión de derechos de peaje, estudio de nuevos esquemas financieros para grandes y pequeñas obras, el metro, el túnel Medellín-Río Negro, la vivienda popular, todo ello utilizando la valorización, el crédito a los contratistas y la financiación, concesión, etc. De la salud, anteproyecto que autoriza la creación del Servicio Seccional Metropolitano, pero sobre todo de la seguridad, acciones concretas contra los malhechores que deberían revivir la tan ansiada sensación de tranquilidad. Metroseguridad, añadió el alcalde, como ente oficial que es, se opone a los excesos antidemocráticos de la seguridad privada y ha nacido con rentas propias y con normas sui generis que aseguran la participación voluntaria de los ciudadanos y el funcionamiento institucional desburocratizado. Y como conclusión, un apunte que pasó desapercibido en ese momento, pero que con el tiempo adquirió toda su dramática perspectiva. Advierten ustedes, honorables concejales, que hay un equipo de colaboradores relativamente jóvenes, intelectualmente independientes, con cuya llegada se ha querido interpretar el sentimiento de propiciar que los valores escépticos y lejanos se alisten a servirle a la patria en misiones delicadas y complejas, en nombre del cual les expreso nuestra profunda gratitud. Seguridad, participación voluntaria de los ciudadanos, obras faraónicas, reformas tributarias de bolsillo. La posible presidencia de Uribe Vélez sale de esa remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En otras palabras, de la alcaldía en la que él presidió un equipo que se alistó para servirle a la patria en misiones delicadas y complejas. Sin importar que prácticamente a la salida del consejo el funcionario se embarcara donde se embarcó y pretendiera embarcarnos a los demás en semejante paseo. En su informe al consejo, Uribe se ve como es, quisquilloso y levemente falaz. En verdad, si alguien hubiera leído sus palabras en ese momento, se hubiera preguntado cómo un funcionario impuesto por un dudoso cheque de su padre a favor de la campaña presidencial de Belisario Betancur, que resultó triunfador, y por Bernardo Guerra Serna, podía encabezar un equipo de jóvenes intelectualmente independientes. Pero al igual que el papel, los oídos de los políticos lo aguantan todo, y máxime si el funcionario se presentaba a sí mismo como el intérprete de una profunda forma de ser colectiva, la de los paisas, tan cara al temperamento de la región más conservadora de Colombia. Experto en dos artes que parecen opuestas, escribe Patricia Lara en El Tiempo, manzanillismo y retención de estadísticas, Uribe, que es mal bailarín y carece de sentido del humor, ama la poesía y el vallenato. Como buen paisa, se precia de ser madrugador, honrado, trabajador, cumplidor de su palabra y más querendón que expresivo. Dice que si es presidente, impregnará su mandato con esos valores antioqueños, pero como tantos paisas, comenzando por su padre, es brioso y a la brava se vuelve difícil. Tanto que, por ejemplo, es famoso el encontrón que tuvo con Fabio Valencia Cosio el día que lo eligieron gobernador, cuando al verlo en la silla del registrador en medio de un conteo de votos reñido, creyó que estaba influyendo en su contra y lo golpeó con los puños. Parece ser que a Uribe le dan de cuando en vez algunos ataques de mala memoria, porque la historia no es exactamente como se la cuenta la periodista. Candidato de los sectores más diversos, lo apoyaron William Jaramillo, Piedad Córdoba, Luis Guillermo Vélez, Omar Flores, algunos políticos de la Nueva Fuerza Democrática, otros del Movimiento de Salvación Nacional y unos más de la NAPO. Se enfrentó rudamente desde el comienzo al liberalismo oficialista que apoyó a Jaime Enríquez, un político gris pero con un alto número de electores. El día de su inscripción, contó la prensa, lo hizo bajo una tremenda silbatana de líderes obreros que acompañaban a otro candidato. Se enfrentó también a la poderosa máquina electoral del senador conservador Fabio Valencia Cosio, quien apoyó a Alfonso Núñez Lapeira.
El programa de Uribe parecía una colcha de retazos, ofreció sentar las bases para una pacificación social, habló de un gobierno suprapartidista y recalcó la necesidad de defender la unidad antioqueña, y en una enumeración exhaustiva dijo que trabajaría por el programa Alcaldía Excelencia, la descentralización administrativa y fiscal de la educación, un ICFES de evaluación regional, la aplicación del nuevo sistema de seguridad social, la salud para los sectores más populares, la construcción de hospitales públicos, el plan vial de apertura y la terminación de las vías iniciadas, el tapón del Darién, las carreteras estratégicas, la navegación por el río Magdalena, los bosques y recursos hídricos, la defensa de la biodiversidad de la zona limítrofe con el Chocó, un plan de desarrollo forestal, servicios públicos capitalizados con acciones del sector privado, tarifas más favorables, teléfonos y electrificación rurales, masificación del gas, banco de agua, publicación de todas las compras hechas por los municipios, compra de 1 millón de hectáreas prometidas por el presidente Samper, construcción del puerto de Urabá y del Centro de Convenciones de Oriente, 60.000 subsidios de vivienda a través del INURBE, defensa del monopolio departamental de licores, liberación de su comercio y fomento del empleo productivo. Pero donde hizo énfasis fue en su programa bandera, la seguridad. Conseguir la paz es una tarea prioritaria de cualquier gobierno como ingrediente para el desarrollo. Los mandatarios seccionales también pueden crear condiciones para la distensión. El problema de la seguridad ciudadana puede combatirse con las siguientes estrategias: desarrollar una pedagogía de la tolerancia, propiciar el liderazgo democrático con amplia participación popular y con programas específicos de reinserción, diálogos regionales de paz, serios, sin retórica ni propaganda. El gobernador debe ser coordinador eficaz de las demás autoridades encargadas de la autoridad ciudadana. Rescate del menor infractor a través de la propuesta al ministro de Justicia y apoyo a comisarías de familia y programas de libertad asistida. En una palabra, recalcó: ejercicio de la autoridad sin autoritarismos. Pues bien, llegó el domingo 30 de octubre, día que el colombiano llamó de las cuentas claras y el chocolate espeso. Los resultados fueron inciertos. El 31 de octubre, el jefe conservador, Fabio Valencia Cosio, hermano del gobernador Ramiro Valencia Cosio y pariente de buena parte de la nómina departamental, pidió una investigación al Consejo Electoral para que esclareciera lo ocurrido la noche del domingo en el Centro de Cómputo Electoral de las Empresas Públicas de Medellín por la presencia de personas ajenas a la registraduría. De acuerdo con la información del colombiano, Valencia Cosio afirmó que hubo un súbito cambio de los resultados electorales en el departamento, que hasta las 8 de la noche daban como ganador a su candidato Alfonso Núñez Lapeira. Un hecho sin precedentes en el departamento es la declaratoria de nulidad de 132.295 votos, dijo Valencia, y añadió: en las elecciones de 1991, en las que se presentaron 7 candidatos, hubo 7.297 votos nulos, el 1.2% del total, mientras que el porcentaje de este año alcanzó a ser del 16.82% de la votación, incremento que equivale al 1.726.7%, con 4 candidatos en el tarjetón. En su denuncia, Valencia afirmó que la recepción y procesamiento de datos tenía que estar confiada exclusivamente a funcionarios de la Registraduría Departamental del Estado Civil y no en un emisario del también candidato a la gobernación de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Se trata del senador Mario Uribe Escobar, quien desde las 8 p.m. del día 30 de octubre estuvo recibiendo personalmente dicha información electoral en abierta violación de la ley y en flagrante desatención de la imparcialidad que debe designar todo el proceso electoral. Tal circunstancia la pude constatar personalmente al hacer presencia en el lugar a las 10 p.m. sin que autoridad electoral alguna me explicara a satisfacción las razones por las cuales se le permitió al senador Uribe Escobar el acceso directo a la información como único dirigente político en el lugar y sin la debida acreditación electoral. Ante tal evidencia, dejé verbal y enérgica constancia ante los procuradores delegados que no pude formalizar por las agresiones de hecho y de palabra de que fue víctima por parte del candidato Álvaro Uribe Vélez. De los hechos en mención fueron testigos presenciales el señor Procurador Regional, doctor Fernando González Carrizosa,
los procuradores delegados, el general Luis Ernesto Gilibert Vargas, comandante de la Policía Metropolitana, los señores José Ochoa Restrepo, Héctor Arango Mora, delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, y el señor Hernán González Vázquez, jefe de la División de Desarrollo Informático de las Empresas Públicas de Medellín. En consecuencia, el movimiento Antioquia Unida no reconoce el triunfo unilateralmente declarado por el doctor Álvaro Uribe Vélez y ejercerá inmediatamente los recursos y acciones legales pertinentes. El senador Mario Uribe, luego de rechazar las acusaciones, aportó un nuevo dato. Luego del incidente protagonizado por el doctor Fabio Valencia Cosio, irrumpió en la registraduría su hermano, el doctor Ramiro Valencia Cosio, gobernador de Antioquia, quien, enterado de los acontecimientos, recomendó a aquel su retiro inmediato. Rechazo, por faltar a la verdad, las aseveraciones del doctor Fabio Valencia Cosio. Por supuesto, en su momento apartaré las pruebas pertinentes, pero las pruebas no llegaron nunca. Lo que llegó fue un resultado apresuradísimo que provocó una catarata de reclamaciones ante el Consejo Electoral. Según el último escrutinio departamental, la ventaja de Uribe Vélez sobre Núñez Lapeira fue de 894 votos. El 9 de noviembre, el Registrador Nacional del Estado Civil manifestó a Colprensa que se trataba de una pelea de grandes señores que no han debido hacer tan bochornoso espectáculo. En el centro de cómputo, donde se cumple una función técnica, hay auditores de los partidos, pero no se puede entrar a cualquier político gritón, por muy importante que sea. El político gritón, Uribe Vélez, concedió entonces una rueda de prensa. Lo más importante es que en el futuro se garantice la pureza del sufragio, dijo. Haré realidad mi lema de un poquito de poder para todos e impondré una época de transparencia democrática, y sin tiempo para pensar que la polémica era con el conservatismo y no con sus compartidarios, remató: invito al liberalismo antioqueño a dirimir las controversias mediante procesos democráticos. La situación parece calcada de lo que se vive hoy en día. Prensa amiga, lema desabrido, palabras solemnes, respuestas elusivas. Sobre el incidente, Uribe dijo que su campaña, que tenía 2 delegados en el centro de cómputo, recibió la noticia de que allí se encontraba el senador Valencia Cosio. Reconoció entonces que se trasladó al lugar y lo agredió verbalmente. Le ofrezco excusas al pueblo antioqueño, no a Fabio Valencia. Yo no voy a aparecer como muchos políticos negando las fallas en que incurrimos y parodiando a José Ortega y Gasset. Debemos dejar de ser tolerantes cuando se trata de cumplir los principios y la decencia. Según Uribe Vélez, cuando todos salieron, se enteró de que el gobernador del departamento, Ramiro Valencia Cosio, había llamado al registrador a cuestionar una diferencia matemática entre los datos suministrados por el órgano electoral y unos cálculos que poseía la gobernación. Yo expresé mi tesis de que ninguna de las ramas del poder público tiene injerencia en otras, dijo Uribe, e hice la denuncia pública y ante las autoridades competentes. Y remató: prefiero manejar las nuevas situaciones con prudencia y de cara al futuro. Soy un combatiente de la democracia, pero ajeno a los rencores. No soy un hombre de odios. Tenemos lealtades con el pasado, pero soy muy superior en nuestras esperanzas con el futuro. Entonces, el gobernador terció en el asunto y explicó: desde las 6:20 p.m. del domingo empezaron a demorarse los datos de los resultados de las votaciones para gobernador en el departamento. Hacia las 7:15 de la noche recibí una llamada del senador Fabio Valencia, quien me preguntaba por las demoras de los boletines. Yo le contesté que tampoco teníamos nada. Poco después recibí otra llamada de mi hermano, quien me dijo que, como gobernador, debía establecer por qué estaba el senador Mario Uribe de la campaña de Álvaro Uribe en el centro de cómputo. Me comuniqué con el delegado de la registraduría, Héctor Arango, a quien le puse al corriente de los hechos y le dijo que si dejaba entrar a uno, tenía que dejar entrar a los representantes de todos los movimientos políticos. Poco después recibí una llamada en mi despacho. Un escolta de la policía me previno sobre la posibilidad de un problema de orden público en el centro de cómputo, donde el senador Fabio Valencia era acorralado en ese momento. Me dirigí allí de inmediato. Cuando llegué, encontré a 10 o 12 dirigentes liberales muy agresivos. Les dije que me dejaran manejar la situación y les aseguré que solucionaría el problema. Yo prefiero no decir lo que pasó a la entrada, porque eso debe estar grabado por los camarógrafos. En el 7º piso del edificio donde funciona el centro de cómputo, encontré entre otros al candidato Álvaro Uribe Vélez y al senador Mario Uribe. Me acerqué al doctor Álvaro Uribe, él no me aceptó el saludo de mano, seguí con la mano tendida y el doctor Uribe fue muy duro conmigo.
Le dije que a lo mejor él sería mañana el gobernador y que situaciones como esas había que manejarlas con tranquilidad. Me contestó que no le diera lecciones y que él me las iba a dar cuando fuera gobernador. Yo le dije que estaba bien, que yo las aceptaría porque sé que me he equivocado muchas veces. Preferí dirigirme al senador Mario Uribe, quien se hallaba más tranquilo, y le propuse arreglar la situación para evitar que todo lo que había marchado bien se fuera a dañar. El senador Mario Uribe me propuso una solución: que el senador Fabio Valencia no deje ninguna constancia. Yo no había visto a Fabio y todos nos vamos. Yo le dije que no había ningún problema. El senador Valencia aceptó la propuesta. A la salida del centro de cómputo, el senador Mario Uribe me manifestó que no había recibido información sobre los resultados y yo me mostré dispuesto a proporcionársela. Yo le fui dando toda la información a la campaña de Álvaro Uribe a través de Mario. En eso salieron las declaraciones del doctor Álvaro Uribe, violentas contra mí. En ese instante me llamó el ministro Horacio Serpa. Yo le conté toda la historia y le dije que no entendía cómo, después de la solución, el doctor Uribe insistía nuevamente en el problema. Después aclaré el asunto con el senador Mario Uribe. A mí parece que fue una información malintencionada que le dieron al doctor Álvaro y, digamos, él reaccionó de esa manera al hablar con Caracol. Sin el compromiso regional del colombiano, El Tiempo informó el 6 de noviembre que una serie de hechos ocurridos en el sitio donde se contabilizaba la votación, que fueron desde la agresión verbal hasta casi la agresión física, tienen la elección del gobernador de Antioquia en manos del Tribunal Nacional de Garantías, de la Procuraduría Regional y del Consejo Nacional Electoral. Luego, el relato es sustancialmente idéntico, pero ya al final añade algunos elementos significativos. Tan pronto se vieron Uribe Vélez y Valencia Cosio, la discusión se calentó aún más. Uribe fue especialmente agresivo, según reconocen todas las partes. Hubo incluso intercambio de frases de grueso calibre. Entre comitiva y comitiva, el salón se había llenado de personas. Entre ellos estaba el comandante de la Policía Metropolitana, Luis Ernesto Gilibert, quien se interpuso entre los dos cuando la situación ya iba para golpiza segura. Finalmente, todos abandonaron el salón, dejando un delegado de cada campaña. Pero párrafos más adelante, el periódico trae una pequeña anécdota que ha pasado desapercibida por completa. En efecto, cuando la senadora Piedad Córdoba, con el respaldo de la dirección liberal, acusó al alcalde electo Sergio Naranjo por enriquecimiento ilícito y por haber mantenido vínculos con Pablo Escobar, Bernardo Guerra Serna, Álvaro Uribe, Mario Uribe y Omar Flores cerraron filas en torno al funcionario y se negaron a aceptar la orden de no colaborar en su gobierno. Sin pruebas no se puede acusar, dijeron ellos. Naranjo anunció que demandará a la parlamentaria ante la Corte Suprema de Justicia. Ante esos episodios en que se ve claro que es verdad aquello de que pueblo pequeño, infierno grande, muchos se preguntarían ahora si sería igualmente válida una sentencia que dijera infierno pequeño, pueblo grande. Así pues, estamos ante todo un trompadachín. Ediciones Macmillan publicó a finales del siglo pasado un libro sobre Pablo Escobar titulado Whitewash, en el cual su autor, el investigador inglés Simon Strong, describe un encuentro con Uribe Vélez que Alternativa resume de la siguiente manera. Me encontré con Uribe Vélez en el sótano comedor de un hotel de Bogotá en marzo de 1994 para discutir sobre la política de tráfico de drogas, y en ese entonces era senador. Uno de los congresistas que acaba de ser elegido bajo su tutela política era William Vélez, quien había sido uno de los primeros políticos aliados de Escobar en Envigado. Cuando mencioné la conexión con Vélez, el encanto juvenil y a veces superior de este señor se evaporó junto con la sonrisa. Después de que aparentemente se había calmado un poco, le pregunté sobre su jefatura en la aeronáutica civil. Eso fue todo. El hombre pequeño saltó con furia. Corrió hacia las escaleras a través del lobby y no se detuvo hasta escapar en los brazos de sus guardaespaldas que habían parqueado afuera de la terraza. Luego, pensando mejor acerca de abandonar una entrevista grabada de esa manera y rodeado por sus guardaespaldas con el fin de apoyarlo e intimidarme, insistió en que continuáramos. Yo soy honesto, repetía sin cesar, yo nunca había sugerido otra cosa. Uribe Vélez, al cual le fue permitido entrar a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard, era un fuerte contendiente para la gobernación de Antioquia en 1994, conectado muy de cerca con Ernesto Samper y estaba esperanzado en ser el candidato liberal a la presidencia en 1998 o en el 2002.
Pero el caso más inmediato de la intemperancia y quisquillosidad del candidato es la de Newsweek. Joseph Contreras, corresponsal de la revista en el Caribe y Suramérica, narra así ese encuentro. Todo comenzó con una llamada o lo que Luis Plata llamaría un voice mail. Cuando volví a Miami de un viaje a Costa Rica el sábado 2 de marzo, pasé por mi oficina y encontré un mensaje interesante en el contestador. La persona se identificó como Luis Plata y en un inglés absolutamente perfecto se presentó como el Executive Director de la campaña de Uribe 2002. Me contó que él había conseguido mi nombre a través de un ejecutivo de la edición internacional de Newsweek y quería averiguar si yo tendría algún interés en entrevistar al candidato presidencial. Llamé al señor Plata a su celular inmediatamente y después de un intercambio de llamadas se fijó la cita para el martes 12 de marzo. Viajé a Bogotá el domingo 10. Hacía casi 10 meses que no había trabajado en Colombia y a partir del colapso del proceso de paz del 20 de febrero empecé a hablar con mis editores sobre Uribe y les propuse publicar un perfil del candidato con 2 meses de anticipación a los comicios de fines de mayo, ya que todos mis contactos y colegas colombianos apostaban al exgobernador paisa como el próximo presidente de la República. Por lo tanto, la llamada de Plata me vino como maná caído del cielo. Según él, Uribe había concedido una sola entrevista a la prensa norteamericana, concretamente a André Ossietzky, de la agencia de Associated Press, antes del fracaso de los esfuerzos de Andrés Pastrana en búsqueda de un tratado de paz con las FARC. Ya me habían hablado mal del genio del veterano político, de su prepotente trato con las secretarias, los asesores y otras personas que dependían de él, de su rechazo a preguntas que tocaran el tema de sus nexos con paramilitares y narcotraficantes. Pero una cena con su director ejecutivo en la víspera de la entrevista alteró un poco mis expectativas. Resulta que Luis Plata es un yuppie de pura cepa, egresado de la Harvard Business School, que abandonó su carrera diplomática para hacerse una pequeña fortuna durante el apogeo de la revolución .com. Disfrutamos una comida placentera en una trattoria en plena Plaza Zona Norte. Plata se mostró como un hombre cosmopolita de 38 años que había vivido en el lejano oriente y tenía entre sus antepasados a don Pepe Sierra. Pensé para mis adentros, bueno, si Uribe ha nombrado a una persona tan culta y cortés en un puesto importante dentro de su estado mayor, eso habla bien del hombre de la mano firme y del corazón grande. Al día siguiente llegué al Hotel Dan Carton a las 6:30 de la tarde acompañado por el fotógrafo italiano Piero Pomponi mientras esperábamos a Plata en el lobby. Pomponi me señaló al presidenciable, que estaba parado frente a los ascensores. Me sorprendió bastante su aspecto físico. En lugar de encontrarme con un hombre robusto de 1,83 metros y 1,90 kilos como lo imaginaba, vi a un señorito flaquito y bajito que llevaba gafas y que me recordaba a un maestro de matemáticas que tuve como estudiante de preparatoria. A media distancia, el supuestamente temible candidato no poseía ni la más mínima presencia o carisma. Si me lo hubiera encontrado por la calle sin su acostumbrada falange de escoltas, dudo que me hubiera fijado en la figura del famoso Álvaro Uribe Vélez. Una media hora más tarde subimos con Plata a la suite presidencial del Dan Carton. Allí se encontraban un par de señoras cuyos nombres no recuerdo y el campaign manager de Uribe, Fabio Echeverry Correa, un empresario de Medellín que se ha convertido en el brazo derecho del puntero presidencial. Un rato después se presentó el exdirector del canal CMI, Ricardo Galán, pero a pesar de ser supuestamente el director de comunicaciones de la campaña, se retiró muy pronto. 15 minutos después apareció el doctor Uribe, ya puesta su vestidura clásica, camisa blanca de mangas largas, pantalones grises y una corbata roja. Recibió con una gran sonrisa un libro sobre el Mossad que el fotógrafo Pompini le regaló. Al principio le hice unas preguntas obvias y predecibles en cuanto a su estrategia para combatir el narcotráfico y la guerrilla, la postura que asumiría frente a los paramilitares y la eventual llegada de las tropas norteamericanas. La onda estuvo buena durante los primeros 20 minutos y el candidato llegó al punto de invitarme a su departamento natal para comer unos frijolitos con su familia. Pero en pocos segundos el ambiente comenzó a podrirse. No le gustaron para nada mis preguntas sobre los antecedentes dudosos de algunos allegados y patrocinadores suyos, como el empresario antioqueño Pedro Juan Moreno y el senador Fauchar. Pero estalló por primera vez cuando le toqué la figura de su hermano Santiago y de su oficio de criador de reses bravas. Digamos, sí, le pregunté,
Su hermano Santiago mantiene relaciones sociales con los hermanos Ochoa, ya que esa familia también tiene un negocio de crianzas de reses bravas. No, no me mezcle. Eso no se lo acepto ni como pregunta, gritó un indignado Uribe que comenzó a señalarme amenazándome con el dedo índice. Los socios de mi hermano Santiago son totalmente honorables, no acepto eso. La calma volvió por un plazo breve, pero el candidato se enojó de nuevo cuando le hablé de una supuesta campaña de intimidación contra periodistas que lo habían criticado en sus columnas y reportajes. La furia del político me asombró. Nunca en los 22 años que llevo como corresponsal de Newsweek me había encontrado con un tipo tan explosivo y volcánico como él. «Usted vino aquí para hacer fábula de mi carrera como político», dijo el candidato. «No acepto esas preguntas. Los periodistas siempre me han insultado. No acepto que la prensa internacional venga para repetir esas columnas en mi contra. No tenemos nada más que conversar». Traté de cambiar el ambiente con preguntas sobre sus estadías en las universidades de Harvard y Oxford, pero el furioso candidato la rechazaba diciéndome que no tenía ningún interés en tratar esos temas. Por fin, el señor Echeverry Correa declaró que la entrevista había terminado. Me levanté para dar la mano a Uribe y sus asesores y despedirme. Noté en ese momento que Plata estaba intensamente pálido. Cuando extendí mi mano derecha hacia el candidato, él se negó a tomármela. Y antes de irnos, Uribe le devolvió repetidamente su regalo a Pomponi, explicándole que no tenía tiempo en estos días para leer esos libros. Así terminó mi encuentro con Álvaro Uribe Vélez. Propenso a la cólera, Patricia Lara lo interroga. El Tiempo, 2104 del 2002. Sus colaboradores dicen que usted se ofusca muy feo. Soy muy exigente, muy acosón y me exijo a mí mismo. Al no contestar las preguntas agresivas da la impresión de que teme salirse de casillas. ¿Se tiene miedo a sí mismo? Siempre he hecho esfuerzos para controlarme. Uno es humano y las reacciones no pueden dejarse desbocar como caballos sin rienda. He procurado tener rienda, y si se suelta la rienda, grave, se desboca el caballo y un caballo desbocado no se sabe de dónde va a caer, se tira por un precipicio o le hace daño a alguien. Del cruce de hechos y respuestas se puede inferir algunas sencillas conclusiones. Trata de controlarse, pero según parece le queda bastante difícil. Si se le suelta la rienda, como se le soltó en esas 3 oportunidades, se puede tirar por el precipicio o hacerle daño a alguien. En esos rasgos hay un cierto perfil psiquiátrico. ¿Es de extrema derecha?, le pregunta Lara. No, soy de extrema derecha ni de derecha. Soy un demócrata que cree en la autoridad. Participo de los objetivos de la socialdemocracia: crear empleo productivo, profundizar la descentralización y avanzar en la seguridad social. Soy amigo de la intervención del Estado, no para obstruir, sino para garantizar equidad. Por eso y porque no acepto importaciones desbocadas que arruinen nuestros sectores productivos. Rechazo el neoliberalismo. Creo que el Estado comunitario con creciente participación ciudadana. Y luego, la pregunta obligada: ¿no teme ser elegido como resultado de la rabia del país? Insistiremos, dice él, en una pedagogía del ejercicio sereno de la autoridad. Para añadir más adelante: voy a disuadir a los violentos. Tengo una propuesta de seguridad democrática para proteger a todo el mundo. Al líder sindical, al periodista, al maestro de izquierda, al de derecha. El país necesita recuperar la autoridad, no cambiar de bando. Mi política de seguridad será tan firme para disuadir a los violentos como comprometida para restablecer los derechos humanos. Al confrontar las dos situaciones, la real, que lo enfrenta súbitamente con cualquier interlocutor, y la ideal, que plantea la necesidad de disuadir a los violentos, la pregunta que cualquiera podría formularse es: ¿podría Uribe disuadirse a sí mismo? Sus ejecutorías en la gobernación de Antioquia no fueran otras que las de un energúmeno. Llegó a ese cargo nimbado por la gloria. Cuando apenas completaba la mitad de su mandato, Semana le hizo un perfil elogioso. Lo primero que llama la atención sobre Álvaro Uribe Vélez es su cara de niño. Teniendo en cuenta la imagen que está proyectada como un hombre de mano dura, su apariencia física es un gran contraste. Detrás de sus modales de muchacho bien educado hay un hombre de mucho talento, una disciplina férrea y grandes ambiciones. En estos momentos en que los colombianos son pesimistas y no creen prácticamente en nada, él es exactamente lo contrario. Irradia un gran optimismo y tiene profundas convicciones que contagia automáticamente a sus interlocutores. Es un hombre que siempre habla en serio, trascendental, sería la palabra más adecuada para describirlo. Él mismo se autodefine como cansón por su indiferencia a la frivolidad y el chisme,
pero si bien puede no ser la persona más entretenida para tener una fiesta, su serenidad impresiona. Tiene una cultura muy poco común para estas épocas. Es un poeta frustrado y un experto en folclore antioqueño. Es un gran estudioso y conocedor de la historia colombiana y diserta sobre el tema como una versión sardina de Abelardo Forero Benavides. Cita de memoria frases enteras de discursos de Uribe, López Pumarejo, Jorge Eliezer Gaitán y Alberto Lleras. Cuando le falla la memoria, tiene que recurrir a la billetera en la cual guarda algunas de estas frases como compañeras permanentes. Frases de presidentes conservadores no hay. Si intelectualmente es trascendental, políticamente está pasado de moda. Es liberal a la antigua. Cree en el liberalismo como el mismo fervor que se tenía en Colombia en los años 30 o 40. Vibra y se emociona cuando habla de los logros de su partido en los últimos 100 años como si fueran propios. Político vitalicio. Fue el primero de 5 hijos y desde muy niño se reveló como un político en potencia. Dicen que cuando apenas comenzaba sus estudios le preguntaron qué quería ser cuando grande y él contestó, presidente de Colombia, y que cuando le preguntaron lo mismo a uno de sus hermanos dijo, hermano del presidente. Ya lo había convencido. Pero esa imagen bonachona no la acompañó en la gobernación. Podría pensarse que solo es producto de su medio ambiente. Bueno, para finalizar esta parte, yo había querido leer el libro simplemente sin hacer ningún tipo de comentario, pero la verdad es que es difícil leer este libro sin verse tentado a comentar alguno de sus apartes. Por ejemplo, como este perfil que acabamos de escuchar que hizo Semana en su momento sobre Álvaro Uribe, en el que lo pinta como un gran prócer ilustrado. La verdad es que después de 20 años de ver a Uribe ocupando casi a diario las primeras planas de la prensa nacional, podemos decir que la verdad es que Álvaro Uribe no es que sea un político particularmente inteligente e ilustrado. Si bien uno puede coincidir en que sin duda tal vez Uribe es el político más hábil de la historia reciente de Colombia, eso no es algo que uno pueda definir como inteligencia, sino más bien como marrullería. Álvaro Uribe no es que sea inteligente, sino más bien es avispado y vivaracho. Y pues eso es otra cosa. Igualmente, o sea, uno no puede decir que es que Álvaro Uribe sea un intelectual y particularmente preparado, aunque haya pisado pues grandes universidades. La verdad es que su vocabulario es pobre y vulgar. Y pues en todo este tiempo no es que hayamos conocido ninguna producción académica de parte de este señor, no es que se conozcan artículos escritos por Uribe o textos en los cuales analice o discute con profundidad algún tema de la vida política, de la vida nacional, de la economía del país. Más bien los discursos que se escuchan de Uribe son simplones y con poca elaboración argumentativa. Más bien los discursos son simplemente incendiarios y pendencieros, un poco peleoneros, diría uno. La verdad es que eso de atribuirle a Uribe grandes dotes académicos, intelectuales, o sea, no es más que un acto de pura salamería y lambonería, con un tipo que realmente causa admiración entre sus admiradores es por ser todo lo contrario, por ser grosero, por ser pendenciero, por ser peleonero y por encarnar todos esos antivalores que han hecho carrera en la historia reciente de Colombia.